Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. ¿Es usted una víctima de abuso o violación o maltrato? ¿Ha podido superar esa tragedia en su vida? Si usted necesita sanidad, siga en sintonía. Hoy escuchará de la gracia y misericordia de Dios y cómo puede usted sanar de toda herida emocional. Hoy estoy con mi invitada María Darling. Ella es misionera. Doña María compartirá con nosotros principios de la palabra de Dios para ayudarnos a responder bíblicamente cuando llega la tragedia a nuestras vidas. Doña María, gracias por acompañarme. Bueno, gracias porque me invitas para poder compartir de la palabra de Dios. Sí, de la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos. Por supuesto, sé que nuestros oyentes, mujeres y hombres, especialmente de Latinoamérica, muchos han venido de situaciones muy, muy difíciles. Quiero dar el ejemplo que di hace un día en las noticias, que salió ayer, creo. El caso de Camila, una niña indígena de Perú, 13 años, quedó embarazada tras ser violada por su padre. Y eso difícilmente es algo típico, o no debería ser tan típico, pero anyway, el problema con este caso fue de que la justicia la persiguió por perder el niño después de que no se le diese la opción del aborto terapéutico. Entonces llegó a manos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Entonces se está presentando el caso en la que se está involucrando la organización Planned Parenthood para usar de ella, creo que un ejemplo para que en el futuro legalizar el aborto terapéutico en niñas de 13 años. Ahora, usted y yo, María es la que me involucró en la obra de voluntaria del Centro Crisis para el Embarazo cuando yo tenía recién salida de la universidad, 21 añitos recién cumpliditos, y trabajamos juntos muchos años. Háblenos, porque yo no sabía nada de Planned Parenthood en ese tiempo. Sé que tenemos mucho más para hablar, pero creo vale la pena hacer un pequeño resumen de esto. Ay, con tristeza tenemos que decir que Planned Parenthood es la arma más poderosa de Satanás para la destrucción de la vida humana. Uh-huh. De la vida humana que ya empezó y que no se puede ver, pero se sabe que está presente. Uh-huh. Y yo también, Dolly, como tú, cuando vine a Estados Unidos, me inclinaba por el aborto. Y yo también, porque usted me entrenó diferente, que, sí. Bueno, la retórica del mundo es, bueno, pobrecitas van a sufrir. Uh-huh. Caso de Camila. De Camila, un típico ejemplo, pobrecita, no, que no tenga que sufrir. El bebé. El bebé, uh-huh. Etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, pero nosotros aprendimos diferente. Aprendimos diferente porque fuimos confrontadas con la verdad y con la palabra de Dios. Y no es fácil aceptarlo, pero Dios, que es el creador de la vida, es el que permitió que esa niña concibiera. Es porque Dios es poderoso para cuidar tanto de la madre como del bebé, uh-huh. y como del que participó. Yeah. Vamos a decir, en la hechura de esa criaturita, uh-huh. porque Dios nos tiene paciencia, sabe de lo que somos capaces de hacer y nos podría eliminar y empezar otra generación nueva sin que tuviera estos problemas, pero Dios quiere darse a conocer por estas cosas porque de otra manera nunca vamos a aprender que estas lecciones son necesarias para nosotros. Qué tristeza oír esta noticia sobre Camila, no es la única. En el mundo están sucediendo constantemente. Planned Parenthood fue fundada con la intención de controlar las masas ignorantes, pobres, indígenas o africanoamericanas, o de otra cultura
hispanas, o sea, van Yeah. y construyen sus clínicas en los barrios donde están los predominantemente afroamericanos, hispanos, asiáticos, tratan de... Donde hay más pobreza, Ujú, donde hay más pobreza y más ignorancia, ujú. pensando que así la población tiene que ser solo de personas superdotadas o Lo mismo que Nazi, el mismo que Hitler, eliminar a los... los judíos, pero los judíos eran tan productivos que por eso les tenía envidia. Ujú. Hitler veía que se estaban reproduciendo en cantidad, pero que eran prósperos. Con el judío fue diferente, porque eran prósperos, eran los que iban adelante en el desarrollo de la medicina. Pero el propósito de Hitler era de la raza de los más... que era la de él supremos, y deshacerse sí. de otras. Yeah. Porque no nada más fueron los judíos, fueron los gitanos, Oh, yeah. fueron otras minorías y sobre todo religiones. Yeah. Entonces, pero vemos cómo la Biblia dice que hay dos caminos y dos fuerzas grandes que gobiernan el mundo. La de Dios, que es para bien, la del mal, que es de Satanás, porque dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vamos a comprobar por la historia, por experiencias, por personas que conocemos, por lo que aprendemos en la escuela o lo que leemos, que Dios puede de una tragedia hacer una joya. Amen. Y no nada más una joya para lucirla, sino para comprobar que Él es el único que puede transformar de la nada algo grandioso y maravilloso. Amén. Tenemos que sentar la base de que la Biblia es la razón, o sea, el principio bíblico de vida, Sí. que Dios es el autor de la vida, es la razón por la cual no apoyar a abortos terapéuticos. Pero queremos dar un ejemplo de una, o María Darling nos va a dar el ejemplo de una que fue, y casi lo mismo que Camila, pero retrocede a 100... De 1800, vamos a decir, de 1894, Ajá. que es cuando Sucedió, sucedió ya. lo que vamos a mencionar ahora. Ya, y historia verídica de una señora no indígena, sino afroamericana. Cuéntenos la historia de He estado leyendo biografías, Dolly, que me han animado mucho, porque en mayo, cuando retamos a las madres y en realidad también a los padres, a los hogares, a orar con sus hijos, a prepararlos para enfrentar, si no tragedias, momentos bien difíciles. Me acuerdo que usamos la historia de Ruby Bridges, la niña africano-americano que integró al blanco con el africano, con el oscuro de piel en la escuela, y cómo esta niña fue entrenada por su mamá para enfrentar oposición tremenda, insultos, amenazas, de todo que a una niña la hubiera traumado a decir, mejor me voy a Marte o a Venus, a otro planeta, menos la Tierra. Todo el mundo contra ella. Todo el mundo. Pero el presidente de la nación entonces dio una orden de que tanto el africano-americano como el blanco tenían que ir a la misma escuela, estar en el mismo salón de clase. Y esta mamá tomó en serio la orden civil de la nación y preparó a su hija de 6 años a ir a la escuela en medio de insultos y amenazas y protegida por la policía. Yeah. Escoltada. Ajá. Porque la quería, todo el camino hacia la escuela le estaban gritando Y amenazándola. Amenazando y ay, pobrecita. ¿Te imaginas pasar entre pura... No, especialmente en los tiempos de los 1960, hoy hubiera ido un contingente detrás de ella, vengándose de todos los que estaban amenazándola. Y hubieran aventado de toda clase de cosas y quemado y incendiado cosas, roto cosas, pero aquí no. La familia de ella no hizo ningún relajo, ella no hizo era una niña confiando en Dios. Porque la mamá le enseñó a orar a Dios. Y orar por sus enemigos. Eso, y que esta niña asistía a una iglesia bíblica cristiana. O sea, esta niña creció enseñando que Dios está en control de todo y que Él iba a ser su protector. Ella confiaba en Dios. Ay, la mamá le enseñó, Dios está contigo. O sea, la enseñó a hacer frente a la adversidad. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo
cuando vemos todas estas cosas tristes que vemos en las noticias, de las que oímos, de las que leemos, ¿cómo estamos confrontando nosotros esos? ¿Quejándonos? ¿Exigiendo de las autoridades civiles protección, que resuelvan todos esos problemas, o estamos confiando como esta niña en Dios? La historia que sigue es una historia muy linda. Me encantó buscar una historia de otra persona, de otra mujer que creció antes que Ruby Bridges. Esta es de los 1960, esta va más lejito que los 1960, esta es de los 1887 que nació. Wow. Y después, cómo esta señora... Qué lástima que no puedo mostrarte este libro con nuestros oyentes, bueno, pero vamos a tener fotos ahí para los que están en Facebook, no de la portada del libro. El libro se llama To Me It's Wonderful, y es escrita por ella, por Ethel Waters. Y bueno, es una historia... La historia de Ruby fue... No, de Ethel. Pero la historia de Ruby fue, en el pasado, fue de una niña que nació en un hogar, que fue cristiano, un hogar en el que se le enseñó a confiar en Dios. Pero en la historia de esta señora, Ethel Waters, no fue así. Ella fue el producto de una violación como con Camila. Casi igual. Pero vivió, la bebé sobrevivió, la madre no la destruyó y tenía 12 años. La niña nació cuando ella tenía 13 años y fue el producto de una violación por un amigo de la familia. No por el padre, pero bueno, un amigo. Y este hombre era un hombre ya mayor, no era mayor que ella, era músico. Y sabemos por la historia que la niña que él concibió de una manera tan vil y tan cobarde, esa niña sacó el mismo talento musical que tenía el padre. Pero esta niña, la abuela la crió. Sí, la mamá tenía 13 años ya. La crió, pero la crió sin ponerle mucha atención. O sea que la niña fue como dicen aquí los americanos, un tomboy. Una niña que se defendía capa y espada sola. Pero con el talento musical que tenía esa niña desde los 5 años empezó a cantar. Y en su iglesia donde ella iba, cantaba así que atraía a la gente por el talento musical y talento artístico también, porque era desenvuelta y sabía comportarse para atraer. No usó esto como un arma defensiva tampoco, porque fue niña también. Pero un día, a los 12 años, ella fue invitada a una iglesia protestante, donde había un grupo de niños para una clase bíblica. Y por primera vez, Ethel Waters oyó que Jesucristo amaba a los niños y que era el único que podía sanar los corazoncitos de dolores, de tristezas, pero para eso ella tenía que recibirlo como su salvador personal. Y Ethel Waters a los 12 años le entregó su corazón al Señor y ella en sus palabras adentro de ella dijo: yo creo que si tú me quieres y que tú quieres lo mejor para mí, yo te acepto en mi vida como mi salvador. Allí quedó todo. Nunca volvió a esa iglesia, o sea, no recibió crecimiento. No, porque como tenía el talento musical, era invitada a cantar en congregaciones religiosas, pero creció pronto. Una chica que creció rápido y con el talento que tenía empezó a cantar en centros nocturnos para el público. Entonces olvidó todo de Dios porque ahora ella podía dirigir su propia vida. Y en el dirigir su propia vida llegó a ser la primera artista africano-americano que hizo dinero, o sea, plata, hizo su fortuna, hizo su fortuna y fue la primera que fue éxito en el ambiente artístico, entre blancos también. Wow. La respetaban por su talento. La respetaban y era tan simpática, era tan atractiva que también podía pelear, dice ella. También podía tener una pelea, pero bien buena, pero con su talento cabía en todas partes. La tristeza es que se casó
3 veces y sus matrimonios no duraron, porque en el ambiente artístico es muy difícil. Entonces no había tanta droga como hoy para los artistas, sino el alcohol era la principal droga de ambiente. ¿Y qué sucede? Que se casó con hombres alcohólicos que no le dieron una buena vida y la competencia en el mundo artístico. Entonces nunca tuvo un hogar propio de ella. Pero por su capacidad artística, su personalidad, siguió adelante. Y llegó a tener, ella fue la primera que tuvo, dice en su biografía, programas de televisión dirigidos solo por ella. Wow. O sea, una mujer excepcional. Wow. Hasta que un día... tenemos que tomar una pausa. Una pausa. Y después seguimos con la historia verídica de Ethel Waters. Y usted ya vio los que están en Facebook vieron las fotos. Vamos a seguir hablando de cómo terminó, porque de una tragedia, una niña que nació de una violación, cómo Dios usó su vida. Siga en sintonía de Temas Vitales. Los cristianos a menudo luchan con la vergüenza por pecados cometidos en el pasado. Esto podría provocar dudas en cuanto al amor de Dios porque se sienten indignos de ser sus hijos. Como resultado, sus sentimientos de culpa los agobian, agotan sus fuerzas, disminuyen su esperanza y los alejan del Señor. Tanto la conciencia como el Espíritu Santo producen sentimientos de culpa en nosotros cuando cometemos pecados, lo que nos lleva a confesarlos y arrepentirnos. No obstante, si hemos puesto la fe en Cristo como Salvador, no hay razón para aferrarnos al remordimiento después del arrepentimiento, porque el Señor cargó con la culpa de todos nuestros pecados cuando murió en la cruz. Entonces créale a Dios y deje que su verdad le haga libre. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín con Doña María Darling, que está con nosotros hablándonos de cómo responder bíblicamente a una tragedia. Ya hemos repasado un poquito Ruby Bridges, que lo hemos hablado en varios programas de esta niñita que aquí en Estados Unidos a los 6 años la llevaron a la escuela blanca y los blancos no la recibieron muy bien, pero al final sí ella logró, y todavía está con vida esta señora. Bueno, ahora transicionando después a Ethel Waters, su mamá quedó embarazada de ella a los 12 años siendo violada. La abuela la crió, tenía ese don de música que es la que la destacó. De paso, un saludo. María estuvo conmigo cuando fuimos a Hot Springs a visitar a nuestra congregación allá y el pastor Margarito nos saludos. Está desde Bochil, Chiapas, dice, excelente tema, saludos a las dos. Muchas gracias, pastor, qué bueno que nos está acompañando desde Bochil, Chiapas. Un gran saludo a todos los cristianos allí. Me imagino que está en un viaje misionero, no sé, pero que el Señor le bendiga ricamente. Ay, sí. Terminemos. Bueno, es que estoy emocionada con Ethel Waters porque ella tuvo el éxito del mundo. Eso consoló su corazón, pero lo agradecía porque no tenía problemas raciales con nadie. No, ella pasó. Y esto fue antes de la época de los... En la época en que estaba esto todo tan horrible, con el problema racial. Pero ella no, porque en el ambiente artístico ella dice, no es tan difícil. O no era en esos tiempos, y lo vemos con la mayoría de los deportistas que son africanos, americanos, otras nacionalidades. Los estadios están llenos de gente de todos colores, vitoreándolos, animándolos y pagan su boleto para entrar a ver el juego y no existe eso. Eso me tocó más cuando leí la biografía de esta mujer. Pero resulta que esta señora ya sabía que su vida iba a ser diferente, porque ya era mayor, su físico estaba sufriendo por el peso, era una mujer muy alta, pero el peso hacía que fuera más difícil su caminar, su movimiento, todo, pero seguía actuando, porque la voz que tenía era única. Era artista en los cines, como también cantante. Como cantante, okay. Sí. Y un día
llegan, se encuentra que en su hotel vinieron a dejarle unos boletos para ir a la cruzada con Billy Graham en Nueva York. Ella estaba actuando en uno de los teatros mejores de la ciudad y en nacionales también. Y encuentra que le mandaron boletos para ir ella con parte de su equipo, vamos a decir. Aunque las cruzadas nunca había costo. No costo, pero para que ella pasara primero. Al frente. Y pasarla a un lugar especial, un trato diferente, porque estando en el mundo artístico, si la gente la conoce, va a venir a querer autógrafos, hablar con ella y va a distraer en lugar de tener orden y exponerla a ella la palabra de Dios. Exacto. Porque se buscaba que el ambiente artístico fuera expuesto a la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Va a la cruzada. Ella se acuerda de esa decisión que hizo cuando tenía... Eso fue la convicción que tuvo cuando oyó el mensaje. Dijo, yo y esto de niña, pero no así. Pero yo hice la decisión por Cristo. Entonces, lo que debo hacer es reanudar esa relación, ese gozo, esa seguridad de que Cristo me ama, de que murió por mí, de que vino para salvarme, de que yo creí eso cuando yo tenía 12 años de edad. Ahora estaba en sus 70. Wow. ¿Qué fue lo que hizo? Allí volvió a reanudar esa relación que por tanto tiempo estuvo dormida. Digo, ¿cuántos están así hoy día? ¿A cuántos conocemos que un día conocieron del amor de Dios, de su salvación, de su bondad, de su venida a este mundo con el propósito de salvarnos? Pero otras cosas los distrajeron, amarguras, tragedias, problemas, éxito, y lo han dejado atrás. Pero esto fue para que Ethel Waters pusiera un alto en cierta manera a su carrera artística y decidiera formar parte del grupo de evangelización de Billy Graham. Ella se convirtió, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquita, ella cantaba para las cruzadas de Billy Graham y cantaba muy lindo. Y se hizo famosa entre los círculos cristianos. Incluso creo que grabó algunos discos sí, cristianos con himnos. La más famosa, en inglés es His Eyes on the Sparrow. Ella, famosísima canción. O sea, la canción es un himno, pero ella, con ella interpretándola, es muy, muy reconocida. Muy linda. Bueno, lo más maravilloso fue que ella ahora compartía su mensaje y su historia no era tan dolorosa. Ahora ella veía cómo Dios sanó eso, cómo su nacimiento, a pesar de que fuera un nacimiento noble, legítimo, aceptado, a pesar de todo lo que sufrió en su niñez, Dios le había dado oportunidad de tener una vida mejor que muchos otros, pero ahora la tenía mejor porque ahora formaba parte, después de tantos años, de Dios estarla esperando para que ella dedicara su voz, su talento a Él, porque era una mujer que no sabía música. Nunca estudió música. Nunca tocó un instrumento, pero sabía cantar. Y sabía, era asombroso. Era Dios, es un talento que Dios le dio. Y todos los malos hábitos que tenía los reconoció y sabía que todo eso tenía que cambiar. No fue fácil porque entre más viejos estamos, nuestros hábitos son más difíciles de cambiar. Pero Dios, que no se da por vencido con nosotros, lo que Él puede hacer. Así que si mire, por ahí alguien nos está escuchando que tiene problemas con el pasado, que tiene problemas de amargura tremendos, recuerdos, heridas todavía abiertas, tráigalas a Dios. Deje que lo sane, que va a quedar una cicatriz espantosa, horrible ahí, sí va a quedar, pero no es una herida. Y eso va a ser usado para decir cómo Dios sana, cómo Dios protege, cómo Dios usa la tristeza y el dolor para ser reconocido como el único que puede darnos gozo, paz, tranquilidad y propósito en la vida. Me viene a la mente el pasaje en 2 de Corintios capítulo 1, donde dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Nosotros podamos. ¿Para qué?
para que podamos también nosotros consolar a otros. O sea, no es solo que nos sana, Él nos sana con un propósito de ahora ser un agente de sanidad en la vida de otros. Y eso es lo que fue Ethel. Ahora empezó a compartir su testimonio y mucha gente fue tocada con su testimonio. Con su testimonio. Y sigue siendo tocado, porque cuando yo leí esa biografía dije, bueno, yo ni existía cuando ella estaba en el mundo artístico, ni mucho menos, pero yo empecé mi vida una vez que ella vino a ser parte del Señor. Dijo, entonces Dios tenía preparado que yo supiera de una historia como la de ella, para ver cómo Dios es tan paciente, cómo a través de tantas generaciones y nacionalidades es el mismo Dios, tierno, amoroso, que nos crió con propósito para darlo a conocer. Estaba también leyendo de otras tragedias que suceden en la vida. Hoy vemos muchas cosas tristes y vemos cómo si no se promueve el aborto para defender los derechos reproductivos de la mujer, de no continuar embarazos que no fueron deseados. Qué tristeza que no apreciamos la vida desde antes de nacer. Qué bueno que tú y yo fuimos llevadas y entrenadas, enseñadas por el Centro de Crisis del Embarazo. Reeducadas, sí. Porque sí sabíamos que la vida Dios la da y que la vida viene a consecuencia de un hombre y de una mujer. Pero el quererla, el apreciarla, el protegerla, eso es otra cosa. Es lindo, ¿verdad? Qué bueno que tienes a tu Kevin aquí, que ahora es un ejemplo de un gozo maravilloso que Dios le da a él y su esposa esperando su primer bebé. Qué maravilla que ese bebé sabe que es querido, amado, protegido desde antes, no nada más por los padres, los abuelos, una congregación cristiana, amistades. Ese bebé se siente más seguro en el vientre de la madre, pero aún así, cuando el bebé está en un ambiente malo, grosero, peligroso, no deseado, pero si está en el vientre de la madre, Dios se encarga. Dios se encarga de que ese bebé no sienta ni rechazo ni nada. Eso será después. Pero al principio ese bebé está bien protegido, guardadito ahí en contra de todas las leyes naturales que conocemos, porque ¿cómo puede un bebé vivir en el agua tanto tiempo? ¿Cómo puede desafiar la fuerza de la gravedad con una mamá que solo tiene peso enfrente y no tiene peso atrás? Y sin embargo Dios protege todas esas leyes que van en contra de las leyes de la gravedad que conocemos físicamente. Este es un Dios de maravillas. Pero pensé, ¿cuántos de nuestros jóvenes están cometiendo suicidio porque están decepcionados de la vida? ¿Cuántos programas de televisión están animando a nuestros jóvenes a terminar con su vida porque aún que nacieron como hijos deseados, como hijos de un matrimonio legítimo, como hijos que tienen vidas privilegiadas económicamente, intelectualmente, socialmente, jóvenes se desesperan y toman su vida? Y lo que pasa es, no sé si es solo Estados Unidos o primordialmente Estados Unidos, nunca hemos tenido en verdad serios problemas comparado con cristianos en Irán, cristianos en Pakistán, en Afganistán, en Corea del Norte, ni hablar, en China. O sea, ahí es donde uno tiene que aferrarse al Señor y no tiene tiempo para pensar en el suicidio porque uno está desesperadamente confiando en el Señor. Creo que los problemas que estamos viendo ahora en Estados Unidos nos están ayudando a volver y a ayudarnos a hablar a otros de que necesitamos agarrarnos del Señor. Él es nuestra salvavidas y sin Él vamos a hundirnos, ¿no es cierto? Ahora, es cierto, tú mencionas países como Irán, como Norcorea, como China. Sí, son países donde, pero entre más pobreza hay, más todo, puedes apreciar la vida diferente, porque Dios ha puesto en ti el deseo de hacer algo, no para ganar el cielo, no, sino de ser como productivo. Esta gente encuentra que puede hacer cosas y las hace. En medio de oposición, en medio de persecución, en medio de privaciones, gente sale adelante. No así con Japón, que es como Estados Unidos, todo lo tiene,
todo lo puede hacer, pero en Japón si tú no avanzas intelectualmente o tienes un buen trabajo, el suicidio es la solución y se considera un acto de nobleza para mostrar al mundo que no quisiste ser nada más del montón, vamos a decir, sino que te superaste, que la tragedia no es para ti, entonces tú prefieres mejor terminar la vida. Y es lo que sucede. De veras, en Japón hay mucho suicidio. No lo dicen comúnmente, pero si uno lee sobre eso, sí, porque es un país próspero. Entonces tu vida depende de la prosperidad, de tu avance intelectual. Bueno, vemos esto con los jóvenes. Te manda saludos Loli Alonso. ¡Oh, Loli! Ya está acompañándonos ya. Gracias. Entonces tenemos que tomar nuestra pausa. Estamos a mitad del programa. Ya va corriendo el tema. Muchas gracias, Loli, por acompañarnos. Y Mirna, gracias por acompañarnos. Gracias, Marisela. Dice, Dios les bendiga. Oremos por todos los niños y niñas de este mundo. Sí, amén. Y si usted tiene algún comentario o pregunta, nos puede llamar también. El número telefónico 713-520-7900. Estamos aquí en el programa Temas Vitales. No hemos terminado de mirar cómo responder bíblicamente a una tragedia. Entonces, tal vez usted tiene un hijo que se ha suicidado. Siga en sintonía para escuchar más. ¿Alguna vez ha visto a un equipo que gane la copa y que no haya mostrado agallas? Para ganar la copa no solo se necesita la habilidad, sino que se tiene que tener pasión. Los que ganan un mundial viven absortos con el juego, sueñan con el triunfo cuando duermen y no dejan de pensar en ello durante el día. Piensan en la estrategia, son disciplinados y no pierden de vista el objetivo. Pablo nos recuerda que debemos seguir a la meta sin mirar atrás. Cuando la vida duela, solo recuerde mantener sus ojos fijos en Cristo. Él nunca le va a fallar. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Seguimos con usted aquí en la segunda mitad del programa de Temas Vitales. Dolly Martín con Doña María. Ella es la que nos está hablando de la Biblia. Ella ha sido misionera por muchos años y conoce muy bien la palabra de Dios. Y ya mencionamos el tema del suicidio, que es algo muy prevaleciente no solo en Estados Unidos, sino como estabas diciendo en Japón y en otras partes del mundo. En otras partes del mundo. Es que las tragedias nos llegan en la vida de diferentes formas. Ningunos vamos tal vez a experimentar exactamente lo mismo, pero cabemos en ciertos grupos. Pero para toda tragedia, la única solución es buscar a Dios. Amén. Porque Él ha permitido esas cosas en nuestra vida, pero no las ha permitido solo por molestarnos, por amargarnos la vida, no, sino para darnos a conocer lo que puede salir de una tragedia. Nosotros podemos pensar que el Señor Jesús también fue preguntado una vez acerca de tragedias. En el capítulo 13 de San Lucas nos dice que vinieron a preguntarle, Dios, pero ¿qué pasa con esos que murieron con un accidente cuando se cayó una torre sobre ellos? ¿Y por qué Pilato mandó matar a esos hombres que estaban ofreciendo sacrificios para ti? ¿Cómo es posible que tú permitas que esos puedan ser perseguidos y hasta la muerte? Sí. Eso ha sucedido siempre. El pecado al entrar al mundo trajo toda clase de desgracias, de tragedias, de problemas increíbles. La Biblia está lleno de estas cosas, pero no por eso nos dice que nos sentemos a llorar y culpar a Dios. Dios nos tiene paciencia y nos deja acusarlo, reprocharle, todo eso. Pero llega un momento en que nuestro corazón, así como pasó con Job, tiene que parar y pensar, Señor, tú permitiste esto porque tú necesitas ser reconocido en el dolor, así como en la alegría, en la tristeza, en lo más doloroso de la vida. Y tiene que ser reconocido. Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es eso, pero Él ha dado promesas. Y nosotros podemos ver en su palabra que para todas las ocasiones hay
promesas y consuelo. Estamos pasando por momentos en la nación muy difíciles. Está volviendo a resurgir el enojo sobre la discriminación racial. Sin embargo, cuando vemos la historia, me sorprendió que en un periodiquillo ahí que me dejan en la casa, que no lo pedí yo, ni mucho menos, pero había una historia muy bonita que se llama Renovando Interés sobre los esclavos que huyeron a México. Esclavos de aquí que peligraban, que querían su libertad, huyeron a México. Y me encantó ver que por primera vez había una cosa bonita de la historia donde hubo africanos americanos casados con blancos, aquí en este lado, cerca de la frontera, que ayudaron a los esclavos a pasar a México. Oh, wow. Y los protegían y les ayudaban. Y eran matrimonios mixtos, eran matrimonios de blancos con africanos americanos. Entonces, hay grupos lindos todavía. ¿Por qué no hablar de ellos? ¿Por qué no ver lo lindo que hubo? En medio de tragedias como hablamos hoy de la discriminación y pensamos que ellos eran solo explotados y maltratados, no. Hubo ayuda de parte de otras nacionalidades también que los protegieron. Y digo, qué bonito. ¿Por qué no investigamos estas cosas para ver cómo Dios nos ha protegido, aún a todos aquí? ¿Cómo nos ha hecho congeniar con otras nacionalidades? Creo que lo único que nos llevamos bien es con la comida. Con la comida extranjera. Cuando se trata de comida, todo se arregla. Todos. Pero, ¿por qué no apreciar cosas de la historia y comentarlos en nuestra casa para ayudar, por ejemplo, las mamás a los Entonces, lo que hijos? estás diciendo es que para ayudar con la sanidad de una tragedia, cualquiera que sea, una de las cosas que recomiendas es leer de otras personas que han sufrido, como en este caso Ethel Waters, y otros que han estado en tragedia, y cómo Dios usó, pudieron superar la tragedia. Sí, sí se puede superar la tragedia. El dolor se puede superar con la palabra de Dios cuando la tenemos a la mano, pero también aprendiendo de la historia, que al final nos va a llevar a la palabra de Dios, porque así es, siendo el autor de la vida, siendo el dueño del mundo, siendo el creador de todo, ¿por qué no hacer eso? Usar esto en nuestros hogares. Mira, que esta pandemia espantosa nos ha tenido una lección buena después de todo. Nos ha encerrado en nuestra casa. Nos ha encerrado en nuestra casa para vernos 24 horas, para estar juntos, para pelearnos o para contentarnos o para pasar buen rato. Estamos en la casa. Ahora ya la cosa está más tranquila, ya uno puede salir, entrar, pero por ejemplo, no en todos los países sucede lo mismo. En Honduras no se puede hacer esto de salir y entrar como queremos porque los hospitales no tienen la capacidad para tener muchos enfermos, entonces el gobierno está cuidando de su población y no los dejan salir a todos al mismo tiempo como aquí nosotros y protestar y hacer de lo que queremos. No, porque no tienen la capacidad de cuidar enfermos como se tiene aquí, con todas esas cifras espantosas que oímos de muertes, decesos por la enfermedad. Se muere uno de muchas cosas y tenemos que estar conscientes que mi vida empezó y va a terminar. ¿Cuándo? No sé, pero no quiero que termine en una tragedia, la verdad no, a lo menos no provocada por mí. Ese es el punto. No puede ser que muramos de una tragedia, pero no porque nosotros hemos hecho algo. Ahora, tenemos que ver eso también y orar por esto para que nosotros no seamos partícipes de la tragedia, sino seamos la solución a la tragedia. Se nos ponen anuncios en los caminos: maneje, no se distraiga cuando maneje. Maneje a la velocidad indicada. Tantos accidentes, tantas muertes ha habido en el camino. Siempre se nos está advirtiendo. Ruta de evacuación para que no suceda muertes inesperadas solo porque no se preparó uno cuando viene un huracán. Siempre se nos está advirtiendo. Dios nos habla. Nos ha hablado de muchas maneras. Pero nosotros sabemos más que Él. Pensamos. ¿Verdad? Pensamos más que Él. Entonces, tengo otra historia muy bonita que quería compartirte de un médico que la tragedia cambió su vida para siempre. Él y su esposa
él es médico obstetra y la esposa era enfermera en las salas de emergencia, de enfermedades incurables, de todas esas cosas más drásticas. Entonces, ellos querían familia y nada que podía embarazarse. Resulta que decidieron adoptar un hijo. Y cuando le llega la noticia a él que era obstetra y que se dedicaba a hacer abortos para que las madres que no querían tener su bebé porque iba a ser un obstáculo en su vida de estudio, de reputación social, cualquier motivo. Si no quería el bebé, él estaba listo porque era obstetra y especializado en practicar los abortos. Entonces, la esposa quería un bebé. ¿Qué sucede? Que un día viene alguien y le dice, una niña de 15 años está teniendo un bebé, pero lo quiere dar en adopción. O sea, ya aquí la niña no pidió abortar el bebé como sucede hoy, que puedes terminar la vida del bebé un momento antes del nacimiento, o una vez que ha salido fuera de la madre, puede ser destruido. Y todo el mundo lo festeja con el color rosa en los edificios de Nueva York. No, este doctor oyó eso y pensó en su esposa. Dijo, ella quiere y queremos adoptar. Muy bien, queremos la bebé. Adoptan su hijita. Y resulta que al mes la esposa queda embarazada. Sí, típicamente eso. Típicamente, ¿verdad? Y claro que se ponen tan contentos, pero él muy contento con su profesión porque ya tenía su nena. Y ya tenía su propio hijo. Pero cuando la nenita de él tenía unos 6 añitos... ¿La adoptada o la...? La adoptada. El hijo natural de ellos, biológico, era varoncito. Entonces, ¿qué sucede? Que un día frente a su casa, un auto pasa a toda velocidad, la niña sale jugando afuera sin tomar en cuenta el peligro porque a su edad, y la niña muere en este accidente. Quedaron totalmente devastados, pero él tenía trabajo, entonces él seguía haciendo su trabajo y la madre consolándose, triste, pero ahora tenían el propio de ellos y eso ayudó un poquito a calmar el dolor, pero siempre el vacío, el dolor estaba presente. Tragedia espantosa que no se buscaron, que llegó a su vida inesperadamente, pero una vez él haciendo un aborto de 6 semanas, él empieza a contar las piezas del bebé que ha destruido y le viene a la mente su hija de 6 años que murió en un accidente. Y era una personita entera y derecha, ya podía caminar, hablar, había asistido al kinder, era una nena ya mayorcita. Pero por primera vez él asocia la vida de uno que no ha nacido y de una nena cuya vida fue tomada de una manera tan triste en un accidente y casi enfrente de él. Y en ese momento él se acuerda que su esposa había estado discutiendo con él acerca de los abortos y decide, yo no puedo seguir haciendo eso. ¿Cómo, dice él, yo puedo hacer $800 en 15 minutos dándole muerte a un bebé? Sí, 350 cuesta de 3 semanas, de 3 meses. 800 son el segundo trimestre. El segundo trimestre. Y de 3,000 para arriba. El tercer trimestre. Wow. Imagínate. Pero este doctor escribe su caso cuando dice de la muerte a la vida. Wow. Cuando la tragedia me tocó, un hombre que se había dedicado a los abortos decide apreciar la vida. Y no la vida ya de un bebé fuera o de una personita como la hija adoptiva de él que murió, sino la vida desde antes de nacer. Hoy este doctor y su esposo toman parte del movimiento pro vida, de salvar la vida. Y es una experiencia tan bonita porque él toma como ahora su lema, el capítulo famoso del Salmo 139. Oh, wow. ¿Es donde creyente dice, sí, ahora sí, él es cristiano y ahora dice, el Dios cambió completamente mi vida. De la tragedia que yo causaba al destruir la vida humana y de la tragedia de haber perdido a mi hijita en un accidente tan
horrible y frente a nuestra casa, frente a nosotros, dijo, estas dos vidas han tocado mi vida, pero ahora con Cristo en nuestra vida nosotros defendemos la vida del no nacido. Y es una historia hermosísima porque el doctor es joven, la señora es joven, así que no pueden, nadie podía contradecirles. Hoy día nadie puede contradecirles a ellos lo que es tomar una vida humana en sus manos y protegerla también. Y ahora ellos dan testimonio sobre estas cosas. ¿Y cuántas mujeres están en una constante desazón, tristeza, pensamientos suicidas, en las drogas, en la promiscuidad? ¿Por qué? Porque ahí echan todas sus penas, sus dolores por haber destruido un bebé. Nosotros conocimos mujeres que tenían problemas tremendos emocionales por la conciencia. Porque la culpabilidad, ya. En el siguiente segmento, en el último segmento, vamos a hablar más acerca de cómo sanar de esa herida. Así que siga con nosotros. Y gracias, Titi, por su comentario. Gracias por temas como estos, dice Titi. Gracias por estar con nosotros en Facebook. Y si usted tiene alguna pregunta, comentario en los últimos minutitos, llámenos ahorita al 713-520-7900. Mi invitada, doña María Darling, la que está trayendo esperanza para usted que ha sufrido alguna tragedia. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Recuerdo cuando visité las cataratas del Niágara, me quedé asombrada no solo de ver las poderosas aguas durante el día, sino también al apreciar las luces de colores que las iluminan durante la noche. Luego llegué a mi hotel y pensé en cómo, aunque el resto de la ciudad duerme, esas aguas jamás paran de fluir. Ese pensamiento me hizo sonreír, pues así es la gracia de Dios, siempre fluyendo, siempre constante, siempre poderosa, tal como lo describe la Biblia en Juan capítulo 1. Es gracia sobre gracia. Así que anímate hoy con estas palabras de John Blanchard. Para las necesidades diarias, hay gracia diaria. Para necesidades repentinas, gracia repentina. Y para necesidades abrumadoras, gracia abrumadora. Hoy recibe esa gracia sobre gracia. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales y María Darling trajo una hoja que me recordó tantos años atrás, cuando ella me empezó a hablar acerca de qué es lo que pensaba acerca del aborto. Y esta hoja nos dieron a todas los que queríamos ser voluntarias para corregir nuestro pensamiento. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca del niño no nato? No sé si la tenían en español, no la tenían, pero en inglés, y como leo en inglés, uno de los versículos, había muchos, y uno ni sabía, y yo había leído la Biblia muchas veces, y doña María también, nunca habíamos enfatizado o visto estos versículos y el enfoque sobre el bebé no nato. Uno de ellos, y hay como, qué sé yo, 30 aquí, no sé yo, pero uno de ellos dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto es para Jeremías. Antes que fuera concebido Jeremías, antes de la concepción, Dios lo escogió. Eso me como que dice en inglés, blew my mind, me sacó fuera de quiste. Entonces, no es que cuando comienza la vida, no, la vida comienza antes de la concepción. Dios la comienza, Dios es el que permite, Dios es el que tiene un plan para ese bebé antes de que fuera concebido. Es increíble. Y el Salmo 139, que es el clásico sí, para cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que David, y bueno, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pudo describir la belleza de un bebé dentro del vientre de la madre? ¿Cómo dice que tú me has examinado, conocido, tú me viste en el vientre de mi madre?
todo lo que era relativo a mí estaba escrito en tu libro antes que yo naciera. Mire, yo quisiera recomendar a todos los padres que leyeran este salmo con sus hijos y que si hay preguntas difíciles que contestar, prepárese, pídale a Dios sabiduría, ayuda para contestar las respuestas. Y no se sienta mal si no puede contestar una. Dígale al hijo la verdad. Voy a leer más y después te voy a explicar, porque habrá preguntas que sean más difíciles de contestar. No todos los niños tienen la capacidad de entender todo, pero muchos entienden de más y quieren saber más. Entonces hay que estar preparados para esto. Ok, doña María, se nos va a ir la hora y no quiero que se nos vaya. Quiero que hablemos un poquito rápido sobre otra tragedia que estamos confrontando, y ese es en todas partes del mundo, el tráfico humano. Por favor, cuide sus jovencitos, sus hijos. Hable con ellos acerca de sus amistades, de lo que están viendo, lo que están leyendo, porque hay muchos enemigos del hogar y de la familia y de la castidad, de cómo debemos cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras acciones en todos los aspectos de la vida. Y que usted, su hijo, su jovencito puede desarrollar una amistad con alguien que usted no conoce por medio de los medios sociales que tenemos hoy. ¿Y qué sucede? Pueden sacarlos del hogar prometiéndoles tantas cosas atractivas para poder usarlos como carnada en el mundo del tráfico sexual. Por favor, hable con sus hijos, platique con ellos, hágales saber que nada en este mundo va a llenar los anhelos del corazón materialmente, aún intelectualmente o socialmente, que todo va a ser paz, que todo lo que estamos viendo en el mundo político, en el mundo de las guerras, todo. Y tenemos que advertirles que ellos no sean engañados, no sean víctimas del engaño. Tenemos que saber entrenarles a que no se crean todo lo que les dicen, que le pintan ahí de color de rosa y es todo lo contrario. Y los niños no saben distinguir a no ser que papá y mamá los preparen. Hay que prepararlos. Ahora, cuide por favor sus hijos. Si usted forma parte de una familia mixta, cuide por favor las amistades de sus hijos y también los familiares que están alrededor de ellos, porque así como sucedió con Ethel Waters, ella fue un amigo de la familia, un amigo muy cercano a su familia, el que la engendró. Sí, el papá de ella. El papá de ella. Entonces, cuide las amistades que usted mete en su casa. Cuide las amistades suyas tanto como las de sus hijos. No es que estemos desconfiando uno del otro y vivíamos en un estado de paranoia moral, de no confiar en nadie, no. Pero usted como padre, usted como madre, pídale a Dios discernimiento para cuidar de sus hijos, de sus jovencitos y cuidarse de usted mismo. Nosotros que trabajamos con niños, nosotros que queremos para ellos lo mejor, tenemos que orar por ellos y hacerles saber que el único más poderoso, más amoroso, más todo después de sus padres es Dios. Amén. Y enseñémosles versículos bíblicos cortos, pero específicos, que hablen del cuidado de Dios para ellos. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 56, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es una buena pregunta. Hable con ellos, sí. Nosotros prometemos muchas cosas muy bonitas, pero están basadas en la palabra de Dios. Están animándolo a ir a buscar a Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios en nuestro hogar. Ocupa la Biblia el lugar que debe tomar. Dios no quiere que nadie se pierda en el mundo de la inmoralidad, de la maldad, de la incertidumbre, de la tragedia, no. Pero nosotros, si vamos a confrontar la tragedia, también podemos prevenirla. Tenemos que cuidar de esta generación que Dios nos ha confiado con su palabra, con oración, con testimonio. Amén. Para alguien que está escuchando y antes de los últimos 3 minutos que nos quedan, que es víctima de una tragedia y está todavía, tal vez han pasado 25 años y todavía no ha sanado, ¿qué palabra puede darle?
En Dios. Ujú. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Cómo va a confiar en Él primero? Si usted nunca le ha aceptado como su Salvador personal, reconozca a Jesucristo, Hijo de Dios, tú viniste a morir por los pecadores que me causaron esta tragedia, este dolor en mi vida. Perdónalos. Pero a mí perdóname también por esta amargura, por este dolor y porque reconozco que tengo la misma naturaleza de pecado. Perdóname, te acepto en mi vida como mi Salvador, como el que tú vas a cambiar todo en mi vida. No voy a olvidar, no voy a tener un buen tiempo con esto tal vez por mucho tiempo, pero voy a confiar en ti. Y tú de aquí en adelante vas a hacer todo para mí. Y mire, Dios cumple su palabra. Amén. Porque Él dijo que a todos los sedientos, a todos los que estaban en prisión, a todos los que estaban sufriendo, Él había venido para dar libertad, sanidad y satisfacer los deseos más íntimos de nuestro corazón. Jesucristo quiere darle la salvación eterna. Y un día usted va a morar con Él porque Él ha prometido venir para recoger a todos aquellos que le han recibido como Dios, como Salvador, como su sustentador, como su todo. Acuérdese, en Dios alabaré, futuro. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Y ahora sí voy a poder decir, ¿qué puede hacerme el hombre? Puede hacerme muchas cosas, pero Dios. Dios está ahí. Nunca nos Conmigo. deja. Qué bueno. Para aquellos, doña María también ha sido capellana en las cárceles. Hay algunos presos y otros que no están presos, que todavía tal vez cargan la culpa de ser perpetradores de violencia. ¿Alguna palabra? Para ellos, Dios. Tráigale ese dolor, esa culpa, esa maldad de su corazón y pídale a Dios, Señor, hazme ver, como decía Job, que yo no vea a las mujeres como un objeto sexual. Señor, sana mi corazón de la lujuria, de los deseos pecaminosos. Y también a las mamás que tienen niños jovencitos, tengan cuidado cuando quieren consolarse románticamente otra vez, y las personas que traen a su casa. Conozco muchas mujeres que trajeron un compañero más a la casa pensando que él iba a hacer ayuda moral, económica, pero resulta que abusaron de sus hijas. Y ahora guardan esas tristezas, y esas hijas ahora tienen una vida promiscua también. No, hay mucho para corregir con Dios. Ok, hay que cerrar aquí. Gracias, doña María. Hasta la próxima vez, cuando tenemos otro tema vital. Le invitamos a volver a estar en sintonía. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.